Ok, vamos a hablar de lo que son los derechos reales. Los derechos reales, primero tenemos que conocer qué significa la palabra, por ejemplo, reales. Eso viene del latín, que significa res, que significa cosa. O sea, el derecho sobre la cosa. Denominaban los romanos al derecho real. Derecho sobre la cosa. Todo lo que cae sobre una cosa se convierte en un derecho real. Y ese derecho real, quien tiene el derecho real, tiene un derecho de persecución, tiene un derecho de preferencia. Pero es bueno que no se confundan lo que son los derechos personales con los derechos reales. Los derechos personales es el derecho que tiene la persona por su condición de persona, y hay una persona que se convierte en acreedora y otra se convierte en deudora. Y ahí viene la responsabilidad de hacer, de no hacer o de abstenerse de realizar algo. Eso es un derecho personal, mientras que el derecho real recae sobre cosas. Es bueno hacer las clasificaciones del derecho, de la cosa en la cual cae el derecho real. El derecho real se divide hoy día en tres: derecho sobre cosa mueble, inmuebles y derecho intelectual. Sobre la cosa mueble encontramos que el Código Civil define lo que son los muebles diciendo: son bienes muebles por naturaleza o por disposición de la ley. Los muebles por su naturaleza, los cuerpos que pueden transportarse de un punto a otro, bien se mueven por sí mismos o con animales, bien no pueden cambiar de sitio, sino por efecto de una fuerza exterior, como la cosa inanimada. O sea, el artículo 527 y 528 define lo que son las cosas muebles en nuestro Código Civil. Ahora bien, ¿qué son los inmuebles? Los inmuebles son toda aquella cosa que está adherido a la tierra, que no se puede mover. La tierra misma, o sea, una finca, es un inmueble. Una casa se convierte es un inmueble. También tenemos cosas muebles que se convierten en inmuebles por destino, como son la ventana, como es una puerta en una casa, como son determinados objetos que están incrustados en el inmueble. Entonces son muebles que se convierten en inmuebles por destino. Entonces, dentro de la clasificación, como hemos hablado, estamos hablando de cosas muebles, inmuebles y intelectuales. Los intelectuales caen en la invención que puede hacer la persona, al igual que también los derechos que puede tener por su condición de haber escrito un libro, de haber elaborado una máquina. Entonces eso ya es un derecho, por ejemplo, intelectual, que nuestra legislación contempla. Nosotros tenemos la legislación del derecho de autor, tenemos la legislación de registro de nombre, donde eso permite para cualquier persona que quiera registrar ese derecho real, se le puede permitir. Ahora bien, el derecho real tenemos que dividirlo dentro de su clasificación, dependiendo del análisis que se vaya a hacer, como derechos reales principales y derechos reales accesorios. ¿Cuáles son los derechos reales principales? Nosotros tenemos, conforme a la doctrina, divide 6 derechos reales principales. Y esos son el derecho de propiedad, el derecho de uso y de habitación, el derecho de servidumbre, el derecho de la enfiteusis. Están dentro de lo que son los derechos reales principales. El derecho de propiedad se establece que es uno de los derechos más completos. En la República Dominicana, a partir de la Constitución del 2010, se le dio carácter de derecho fundamental, cuando en el artículo 51 de la Constitución de la República consagra el derecho de propiedad como un derecho fundamental. Y también encontramos que los romanos establecían que el derecho de propiedad es un derecho ega orne, que se le impone a todo el mundo, y establecían una división dentro del derecho de propiedad, que establecían el jus utendi, el jus abutendi y el jus fruendi. El utendi es el derecho de usar, el abutendi es el derecho de poder disfrutar sobre la cosa, y el abutendi es el derecho de usted poder disponer de la cosa. O sea que el nudo propietario conserva esos derechos, aún cediéndolo, permitiendo que una persona tenga el derecho de uso o el derecho de disfrute de esa cosa, conservando el nudo propietario el derecho de poder disponer sobre la cosa. Entonces estamos hablando dentro de la clasificación de los derechos reales principales, que hemos dicho que son el derecho de propiedad, el derecho de uso o de habitación,
el derecho de servidumbre y la enfiteusis. Dentro de lo que son el derecho del usufructo, que entendemos, el Código Civil, los artículos 600, define lo que es el derecho usufructuario, diciendo el usufructuario toma la cosa en el estado en que se está, pero no puede entrar en goce, sino después de haber hecho tomar en presencia del propietario o citándole formalmente inventario de los muebles y el estado de los inmuebles sujetos al usufructo. Eso es hablando de lo que es el derecho del usufructo. También está el derecho de uso y de habitación. Dentro del derecho de uso y de habitación, el Código Civil lo contempla junto en los artículos 625 al 636. Contempla lo que es el derecho de uso y de habitación. Encontramos también aquí que lo que es el derecho de paso. El derecho de paso es el derecho de servidumbre, es el derecho que tiene una persona, donde el artículo 703 del Código Civil define causa de servidumbre, cuando la cosa se pone en estado que ya no pueda usarse de ella. Revive si las cosas se restablecen de modo que pueda usar la servidumbre. O sea, ese es otro de los derechos. Tenemos también lo que son lo que es la enfiteusis. La enfiteusis no está contemplada en nuestro Código Civil. Rafael Ciprián establece que la enfiteusis se puede hacer por 18 años o por 98 años. No sabemos la base legal donde él lo toma, porque nuestro Código Civil no establece la enfiteusis. Ahora bien, si buscamos, por ejemplo, diccionario jurídico, vamos a encontrar que la enfiteusis no es más un contrato que se puede hacer a perpetuidad o a determinado tiempo. En nuestro país, el presidente Báez intentó realizar un contrato de enfiteusis con los Estados Unidos, como fue la península de Samaná. Ahí podemos encontrar un remanente de lo que es la enfiteusis. Entonces, establecimos que los derechos reales se dividen en dos: principales y accesorios. Los principales lo establecimos, que son 4: el derecho de propiedad, el derecho de uso de habitación, el derecho de paso, en lo que es la enfiteusis, y los derechos accesorios encontramos 2. Los derechos accesorios son 3. Encontramos que la hipoteca, que es la prenda, y que es el anticresis. ¿Qué es el contrato de hipoteca? Es el derecho que tiene el propietario de poder dar en garantía un bien a los fines de realizar un préstamo. Y ese contrato de hipoteca, para que pueda surtir efecto, debe ser registrado. Si se trata de un inmueble registrado, conforme al artículo 90, se debe realizar el registro, ya que ese propio artículo establece que en materia de derechos registrados no hay derechos ocultos, o sea, no hay carga oculta. Y si usted realiza un contrato de hipoteca, debe registrarlo de tenerlo registrado en el registro de título, y si no está registrado, ante el conservador de hipoteca y registro civil. Si estamos en presencia de los contratos de prenda, que no son más cuando usted entrega la prenda, usted entrega, o sea, una cosa mueble, la entrega en garantía, pero tiene que despojarse del uso de él y entrega la cosa a quien realiza el préstamo. En la República Dominicana existen contratos de prenda sin desapoderamiento, regulados por la ley 686, que es sobre la ley de fomento agrícola. Y esa ley permite de que usted pueda realizar un préstamo, se le puede prestar a usted con un objeto mueble y no tiene usted que entregarlo. Entonces se llama contrato de prenda con desapoderamiento. Y la anticresis es aquella cuando usted entrega un inmueble a los fines de que con ese inmueble la persona se cobre la deuda que usted tiene con él, con los beneficios que produce ese inmueble. Usted va a usufructuarlo y va entonces a saldarse el préstamo. Entonces estamos ahí lo que es la enfiteusis, que es cuando usted entrega un inmueble y entrega el uso de ese inmueble. Entonces hemos tratado el tema de lo que son los derechos reales de manera breve, esperando que haya sido del agrado de cada uno de los oyentes.